Shalom, shalom y Shabbat shalom. Bienvenidos de nuevo, ¿verdad?, a nuestro canal Jaime. Bienvenidos. Vida para vidas. Hoy estaremos, ¿verdad?, discutiendo lo que es la parashá Korach y le vamos a titular Aprendiendo de nuestro maestro Korach. Hay ciertos elementos, ¿verdad?, en esta parashá y se basa bastante en la historia de Korach, que tiene como un tipo de queja a base del liderazgo de Moshe. Vamos a profundizar un poco de por qué razón, ¿verdad?, surgen estas diferentes quejas. Sí sabemos que específicamente antes de esto se les prohibió la entrada a la tierra prometida, y pareciese ser eso lo que, ¿verdad?, los hace elevar esta queja en base al liderazgo de Israel en aquel momento, que era Aarón y era Moshe. Así que, ¿qué podemos aprender del maestro Korach? Es definitivamente el maestro para este Shabbat. El tema lo hemos elegido con mucho cuidado, porque verdaderamente que en la vida siempre nos vamos a encontrar maestros, y cada persona que llega a nuestra vida en ciertos momentos, y si te das cuenta que han llegado personas en momentos bien específicos, es que los están enviando y son maestros. Tenemos en la vida, realmente en estos procesos de ir ascendiendo, siempre vamos a estar rodeados de maestros. Muchas veces yo soy maestro para ti y muchas otras veces tú eres maestro para mí. Yo soy un maestro para mis hijos, y ellos, aunque no lo sepan, muchas más veces son maestros para mí. Cuando decimos que Korach es nuestro maestro, no lo estamos diciendo sarcásticamente ni con doblez, lo decimos con la mayor sinceridad, porque nosotros hemos tenido para grabar este segmento, para con mucha humildad compartir con ustedes estos hermosos principios que nos han ayudado en este día de Shabbat. Definitivamente yo siento y recibo y acepto conscientemente que estos principios me ayudan a seguir ascendiendo, César. Yo le estaba diciéndole a César antes de comenzar formalmente como decimos, prender las cámaras. Nuestra antesala son bien largas para grabar. Apenas unos 15, 18 minutos, ¿verdad, César? Así es. Estamos dialogando mucho antes, tratando de alinearnos para compartir el tema, y definitivamente que le decía a César que esta parashá de Korach, siento en mi ser interno que cuando la estoy leyendo doy muchas gracias por lo que Korach y mira la honra que el Todopoderoso le dio a Korach. Y tú estás diciendo, ¿de qué estás hablando? Si Korach es el personaje malo de la película. Bueno, eso es polarización, dualismo. Y es entendemos claramente eso, ¿verdad? Que siempre tiene esto, como las películas de Hollywood, está el bueno, está el malo, y el malo es mucho más asesino el bueno es mucho más asesino que el malo, porque mata y destruye la ciudad completa, mata a casi toda la ciudad, pero como tiene un fin de justicia, pues entonces el bueno está justificado. El malo es el agredido, el perseguido, hizo solamente una cosa mala. Ajá. Y el bueno, ¿verdad?, son una polarización y un dualismo que estamos viendo ahí. Pero aquí no, tratando de entender primero que Korach y estos otros dirigentes, ¿verdad?, déjame mencionarlos correctamente, Datán y Abiram, y están uniéndose a Korach, y todo comienza diciendo, y se apartó Korach. Es importante esa palabra, se apartó. Estamos diciendo que también puede ser traducida como y tomó Korach. Y luego hay una interrupción y dice hijo de Ihar, hijo de Keat, hijo de Leví,
Y dice, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, descendientes de Rubén, se pararon ante Moche. Estaba leyendo y escuchando unos exponentes en la sabiduría oral de nuestro pueblo, y estaba diciendo que en esa palabra de que se apartó Cora, y luego hay una interrupción, que puede ser traducida como y tomó Cora, que ahí lo que realmente pasó desde el principio nos está mostrando de que Cora toma un consejo. Pareciera que ese consejo es el que empezó a desviar. Exactamente. Empezó, parece que un proceso interno en Cora, bueno, no parece, sí ocurrió un proceso interno que de paso le estaba diciendo yo a César, que todas estas enseñanzas nos llevan a entender que nuestra alma tiene 10 dimensiones. Hay 10 dimensiones, hay un mapa interno en nuestra alma que lo podemos ir entendiendo a través de 10 dimensiones. Y esta enseñanza de esta semana, esta parashá, nos enseña qué fue lo que pasó, qué es la situación, el meollo de toda esta situación. Tenemos que tener mucho cuidado de entretenernos en el camino con las múltiples luces. A veces vamos a la Torá y nos entretenemos mucho con el cuento de la Torá. Que si la disputa, que si Cora, que si el reto, que si Moche, que si es el bueno, que si Cora es el malo. Y perdemos un mensaje interior que para eso tenemos que superar las cáscaras, ¿verdad? Tenemos que ir y tratando de escapar de ese entretenimiento, porque hay muchas luces ahí que nos pueden desenfocar de la luz pura, de esa intención, ¿verdad? De esa intención profunda a la que nos quiere llevar el texto. Bueno, y la parashá comienza diciendo de que Korach se aparta, toma un consejo. No voy a entrar en lo que dice la tradición oral para no entretenernos con las múltiples luces, pero sí hay algo ahí. Y luego vemos que el reclamo de Cora, muy interesante lo que él dice, es excesivo de su parte. Cora le está diciendo a Moche y le está diciendo a Aarón, es excesivo de su parte que ustedes traten de dominarnos y que traten de enseñorearse de toda la congregación. ¿Acaso no todos somos santos? Todos somos santos de Hashem. ¿Por qué ustedes quieren elevarse sobre nosotros? Moche y Aarón, yo soy Cora, y mis compañeros aquí, Datán y Abirán, estamos en el mismo nivel en el que ustedes se encuentran. Bueno, vamos a hablar un poco sobre eso. La realidad es que en el desarrollo de la elevación en esas dimensiones de nuestra alma, que ahí está el árbol de la vida, no todos estamos en el mismo nivel de comprensión. Todos tenemos esas 10 dimensiones en el alma, pero no todos estamos en el mismo nivel de comprensión. Por lo tanto, creo que había una presunción y una equivocación de Korach, que quiero decirte que Cora, siendo levita, había un entendimiento muy hermoso. No era que Cora era cualquier persona, César, no. Era un levita que... Oye, no estamos hablando de una persona sin conocimiento, era una persona de experiencia dotado. También sabemos que a través de la tradición oral de nuestro pueblo nos muestra también que Cora era un hombre adinerado. Sí. Estuve viendo que él, según la tradición oral, había encontrado un tesoro, que eso lo posicionó socialmente, ¿verdad? Tuvo una gran riqueza, y además también tenía herencia de una de las tribus más bellas, más hermosas. Así que vamos a decir que Cora era un hombre que en esta tierra, César, lo tenía todo. Lo tenía todo, básicamente. Piensa ahora mismo en personas de esas que tú dices, mira, lo tiene todo. Tiene un buen trabajo, buena posición, buen estatus social. Influyente. Un gran caldón de la vida. Mira,
Exacto. No, y vemos la capacidad que tenía, porque aquí vemos inmediatamente que cuando dice que toma aparentemente un consejo, inmediatamente vemos que hay 250, pero no 250 personas cualquiera del pueblo, sino 250 empresarios, 250 líderes, y dentro de eso muchos levitas. Oye, los levitas eran personas que recibían directamente una instrucción cuando Moshe captaba la luz y la iluminación del Todopoderoso. El privilegio que tenían los levitas es que recibían directamente, tanto la casa de Aarón como la casa de Leví, eran los primeros que recibían esa impartición. Por lo tanto, este grupo de personas de las que está hablando esta parashá de Korah, nos está tratando de decir el texto que eran personas muy privilegiadas y bendecidas. La pregunta y la enseñanza que viene a nuestras vidas es: ¿qué les pasó? Porque hay un versículo aquí en la Torah que el mismo Moshe le dice, además de todo, le dice Moshe, es excesivo de su parte, oh hijos de Leví. Escuchen, por favor, hijos de Leví. Escuchen. ¿Acaso no les bastó a ustedes que los separó el Yod-Hei Vah-Hei de Israel, a ustedes de la congregación de Israel, para acercarlos ustedes a Él, para que vivan delante de Él y que realicen un servicio en el tabernáculo para el Yod-Hei Vah-Hei, pararse frente a la congregación para oficiar por ellos? Además, buscan el sacerdocio. Estaba Moshe tratando de que tuviesen ese encuentro interior y reconocieran lo que ya tenían en sus manos. Lo que tenían en sus manos. Y aquí está porque decimos que Korah es nuestro maestro. Bueno, hay muchos temas que hemos estado tocando, pero este punto, porque esta parashá de Korah también nos habla de este concepto de codicia. Y para que veas, codicia en la casa de Leví. O sea, la codicia está en todos los niveles, en cualquier nivel hay niveles de codicia. ¿Qué podía codiciar? Un levita que estaba privilegiado en el servicio de lo relacionado al Mishkan. Su devoción estaba en ir y trabajar cada mañana. Eso, bueno, es como a los que nos gustaba el deporte. Cuando yo jugaba baloncesto, yo decía, oh, qué tremendo será ganarme la vida haciendo algo que me encanta, jugando baloncesto. Los levitas se ganaban la vida y el sustento sirviendo al Todopoderoso. La mejor función, como que la mejor función, pero ¿qué les pasó? Por eso es que empezamos a hablar de ese primer pasú donde dice, y tomó Korah. Ese consejo que llegó a la vida de Korah, la tradición oral dice que comenzaron a halagar a Korah diciendo, eres un hombre elegante, parecido, posicionado, eres un hombre muy intelectual, un hombre muy brillante. ¿Por qué no eres tú el dirigente y tiene que ser Moshe? Claro, como tú dijiste también, había una murmuración colectiva de un colectivo donde sentían que estaban defraudados porque no estaban viendo esa tierra que fluye leche y miel. Pero no es que no estaban viendo la tierra, no solamente la tierra. Estuvimos compartiendo en la enseñanza anterior de exploradores espías. Una pregunta bien importante, ¿te acuerdas, César? Díganme ustedes qué ven en la tierra si encuentran el árbol. Se encuentran el árbol. ¿Verdad que sí? Sí. Eso también nos da el entendimiento, ¿verdad? Para ir viendo cuál es el panorama en todo esto. Estos hijos de Leví no estaban encontrando una Korah, y estos dirigentes, con ese consejo que le dieron, se desató en ellos este concepto de codicia,
que no les permitía observar y darse cuenta toda la riqueza interna de trabajo, de labor, de función, de identidad. No habían entendido el balance que tenían que crear dentro de esas dimensiones que tú hablaste de primera instancia. No habían entendido qué área específica tenían que trabajar. Aparentemente, según la tradición oral, ¿verdad? Ese consejo que le dieron apelaron al yo más inferior, que es el ego social, donde un hombre que estaba haciendo unas funciones súper hermosas, súper preciosas, se desenfoca y permite que ese yo inferior, que ese ego social, comienza a través de ese consejo, mira lo que es una semilla, ¿verdad? Empiece a dirigirlo hacia fortalecer esa conciencia inferior y comience a codiciar, y la codicia es una falta de perspectiva. Sí. No nos damos cuenta cuando entramos en una codicia, ¿verdad? Y estamos hablando aquí de hombres elevados espiritualmente. Exactamente. No nos damos cuenta de toda la riqueza que hay en nuestras vidas. Ya nada más, eso me ha bendecido grandemente, porque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque en nuestra alma, en esas dimensiones, encontramos ese yo social que es el ego, pero también sabemos que en nuestra misma alma hay un yo más elevado, y aquí empieza la riqueza de esta enseñanza de Korah. Por eso decimos que es nuestro maestro, porque Moshe, representante de la iluminación, de lo que capta y percibe de la Torah, empieza a invitar a este dirigente Korah, que no siempre estuvo desarmonizado, o sea, lo invitó al diálogo, pero tenemos que ver este punto también, César, que Korah no siempre fue así. Así que eso nos enseña a ti, a mí, a tener a todos a tener ese cuidado, porque podemos ir bien alineados en la vida, de repente una interrupción porque tomamos un consejo, y ese consejo alimentó ese yo inferior, que es el ego social, que no nos ayuda para trascender, César, que no nos ayuda para trascender. Nosotros llegamos a esta tierra para ser exploradores, no para enriquecernos y enfocarnos en la materia. Hay un texto cuando Moshe le dice, además de eso buscan el sacerdocio. ¿Qué diferencia había entre Leví y las funciones, por ejemplo, de Aarón? ¿Qué diferencia había? Bueno, las vestiduras sacerdotales eran unas vestiduras bien espléndidas, César. Posiblemente eso llamaba la atención cuando ese Cohen Gadol entraba en su función y tenía todo su vestido, llamaba la atención, pero eso es simplemente una exteriorización. Aarón, sabemos que era un hombre muy humilde, por ende, Aarón era el primogénito, él era mayor que Moshe. Y cómo nos enseña un modelo que interrumpe una maldición que venía corriendo a través de la historia del texto de la Torá, como los primogénitos levantándose, el menor contra el mayor contra el menor, y en Aarón y Moshe eso cesa. Y entonces, ¿qué está mirando Korah? ¿Qué pasó? Que en esa alimentación de esa semilla que entró, estaba deseando cosas que no las necesitaba. Y entra Moshe a tener un diálogo con él, diciéndole, no es suficiente. Esa palabra no es suficiente, no es algo que Moshe lo hace, lo hace intencionalmente. Cuando le dice no es suficiente, está llevando a ese levita a que vuelva otra vez a elevarse. Moshe dice, has tomado un consejo que ha alimentado y ha desbalanceado ese yo ego social, que es bien importante también, porque tiene su función, pero no es para que nos dirija, ¿ok?
y comienza el diálogo de Moshe para llevar a razón al levita, y sabemos todo lo que va a pasar después. Luego van a tomar los instrumentos del incienso, tanto Aarón como ellos, pero Moshe dice en el día de mañana. Entiendo yo que dándole la oportunidad a que esa alma pueda recapacite y pueda volver otra vez a armonizar y a darse cuenta de toda la riqueza que tenían, y que lo que tenían que hacer era en ese Moshe como representante de la Torá, pero como representante de la interioridad de la Torá, porque cuando los invita al diálogo, los está invitando, ¿verdad?, a una intimidad, a una conversación íntima y profunda, para que se pudiera solucionar el asunto. Poder armonizar. Lo que nos enseña, que es lo que estábamos discutiendo, ¿verdad?, fuera de cámara, es que para corregir y alinear ese yo inferior social y llevarnos a elevarlo, necesitamos esa representación que hace Moshe, que es la Torá. O sea, necesitamos de la Torá para poder entonces llevar ese yo inferior y elevarlo. Y elevarlo, maravilloso. Si Korah hubiera prestado atención a la invitación que le estaba haciendo la luz del Todopoderoso, asciende. Después de eso, Moshe mismo les habla. También a los otros dos. Les habla a los otros dos dirigentes, a Datán y a Abiram, le dice, vamos a dialogar. Y ellos respondieron, no ascenderemos. No quisieron la invitación de la interioridad, de la luz del Todopoderoso. Por lo tanto, al no aceptar la invitación de esa sabiduría interna, se mantienen fortalecidos en el yo inferior, ego social, y eso los opacó, los desconectó, dejaron de sintonizar con toda la sabiduría que venía del Todopoderoso, ¿verdad que sí? Así que Moshe representa en este relato esa conversación íntima a la que nos está invitando el Todopoderoso para poder elevarnos, ir de esa conciencia inferior a una conciencia más elevada, mucho más elevada. El ego social, mi gente, tiene una función, pero cuando ese ego social, ese yo más inferior, comienza a dirigir nuestras vidas, estamos en una zona de peligro, estamos yendo hacia esa destrucción, si podemos decir así, que deberíamos ir un poco más allá del relato, cuando ahorita te estaba diciendo que definitivamente si Korah llega a saber el desenlace y estos otros dirigentes y estos 250 llegan a realmente ver hacia dónde iban, posiblemente se hubieran detenido en el camino y reflexionado, pero no hubiesen tenido esa actitud de elegido que tuvieron en aquel momento. Otra oportunidad más que también. Otra oportunidad más que le dieron para reflexionar. Moshe vuelve donde ellos y dice que ellos se paran erguidos, ¿verdad? Erguidos como un concepto de altivez. De altivez. Pero erguidos en qué? Erguidos en el yo ego inferior. Un error que no debemos cometer. Por eso decimos que Korah es nuestro maestro. Imagínate que la tierra se tragó a Korah con todas sus pertenencias, con todo lo que hizo, toda aquella prosperidad, todo lo que había alcanzado en la vida, de repente, por esa postura de mantenerse fortalecido en una conciencia inferior, todo eso se fue y desaparece. Pero desaparece y no desaparece del todo, porque en el día de hoy Korah y luego sus descendientes, como el profeta Shemuel, como montones de levitas que continuaron el camino de construcción y de administración en el camino, ¿verdad? Pareciera que ese desaparecer y eso que estaba sucediendo era como una muestra de mira todo lo que tú tenías. Exactamente. Mira lo que tenías, y en ese proceso de verdad de desaparición, mira lo que tenías, y todo por simplemente actuar en esa conciencia inferior. En esa conciencia inferior. Lo que pasa.
Pero, ¿verdad? Se convierte en nuestro maestro por todos estos principios que podemos, ¿verdad?, aprender de eso. Y algo que menciona grandemente es que vamos al principio de cómo comenzamos a hablar. A veces vemos a Cora como el malo, como el bueno, pero mira lo que acabas de mencionar, el profeta que se conoce como uno de los profetas más grandes, descendiente de Cora. O sea, pues no puede ser tan malo, no puede ser tan malo en esta película. Claro, realmente. Y como dijimos, algo más profundo nos está enseñando. Claro, a principio no siempre fue así con ellos. Ellos estaban en unas funciones muy hermosas. Esto es lo que nos está enseñando a nosotros, es cómo cuidar nuestras vidas, cómo tenemos que definitivamente ir buscando oportunidades cada vez más con humildad. Primero la humildad para reconocer, aceptar lo bendecido que somos en todos los aspectos de la vida. Hay que ser agradecidos, hay que dar gracias por lo que tenemos ahora mismo. Eso nos va a permitir alejarnos totalmente del consejo de codicia. Nos va a ayudar a armonizar con nuestra verdadera identidad, una identidad muy rica de por lo que somos en el Eterno. Y no tenemos que simplemente tener alguna posición de levita o de sacerdote. Todos somos un sacerdote, todos somos un Aarón, todos somos potencialmente un Moche, todos potencialmente somos como el Mesías. Tenemos que empezar a encontrar esa riqueza para que no entremos en un desbalance en esas dimensiones de nuestra alma y vivamos de repente simplemente fortalecidos en un yo, un ego social que no nos va a llevar a cumplir el propósito. La clave, hay que aceptar la invitación de Moche. No podemos decir no queremos ascender. Tenemos que aceptar la invitación a la interioridad de la sabiduría de la Torá, tener ese diálogo, permitirlo, para que nos elevemos y fortalezcamos ese yo más interno de nuestra alma, de la Neshama, donde se encuentra todo armonizado, donde hay humildad, donde hay osadía, donde hay valentía, donde hay ministración, donde hay sacerdocio, donde hay un ropaje mucho más hermoso que los ropajes externos. Definitivamente que sí. Y para ir terminando, oye, los levitas, esta misma paracha dice: ustedes son mi obsequio. Y no solamente les dijo eso, ¿sabes una cosa? Yo soy vuestra porción y vuestra heredad. Cuando descubrimos toda la riqueza que el Todopoderoso nos ha dado, cuando entendemos que nuestra porción y nuestra herencia es amplia, hermosa, bella, nunca caeremos en la trampa del ego y del yo social. No, todo lo contrario, iremos cada vez a escuchar más esa voz interna, ese sacerdocio, ese Aarón que todos tenemos, que no tenemos que ir deseando otro Aarón, porque tenemos ya el Aarón dentro de nosotros. Es como si esta enseñanza Cora nos gritara: oye, vamos a darnos cuenta de lo bendecido, de lo rico, de lo precioso, de toda esa hermosura, de toda esa belleza que ya tenemos. Y así estará lejos de nosotros cada vez más esa codicia desmedida, que no la necesitamos en nuestra vida, porque tendremos una perfecta y hermosa percepción de la riqueza que ya definitivamente tenemos. Eso es. Bueno, ¿verdad? Yo creo que podemos ver, ¿verdad?, por qué Cora es nuestro maestro, específicamente en esta porción de la paracha. Les invitamos a continuar, ¿verdad?, compartiendo estos mensajes. Suscríbanse a nuestro canal. Estamos viendo muchas personas, ¿verdad?, unirse a las pistas de este contenido que estamos honor y gratitud, honor y gratitud. España, como mencionamos anteriormente, México, Puerto Rico, Estados Unidos. Suscríbanse, eso nos ayuda, ¿verdad?, que lleguemos a más personas que están buscando, ¿verdad?, de esta luz específica. Les amamos, ¿verdad?, y un abrazo. Chao, chao. Te amo, César. Shalom, shalom. Chao.